En química se llama propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que dependen únicamente del número de un soluto no volátil en relación al número de moléculas de solvente y no de su naturaleza, es decir, de la cantidad de partículas totales del soluto. Y existen 4 propiedades coligativas: el descenso crioscópico, aumento ebulliosmótico, la presión osmótica y el descenso de la presión de vapor, las cuales les presentaremos a continuación. Descenso crioscópico. Se le conoce como descenso crioscópico a la disminución de temperatura de congelación que experimenta una solución respecto al solvente puro. Por ejemplo, del lado izquierdo. En esta imagen podemos observar que tenemos un solvente puro. Esto quiere decir que solo hay partículas del solvente en la solución. Tenemos este solvente puro, las moléculas del líquido se acercan mucho entre sí. Cuando decide la temperatura empieza a descender y en cierto momento se encuentran tan próximas que las fuerzas de atracción pueden cambiar el estado físico de la solución del solvente puro, haciendo que pase del estado líquido al estado sólido. O sea que se congela la solución. Por ejemplo, en la parte de abajo se encuentran más unidas, puesto que ya están congeladas. Pero si a este solvente le agregamos determinada cantidad de soluto, como se puede ver en el lado derecho, podemos observar las bolitas de color amarillo. Formaremos una solución que contiene tanto como partículas de soluto como de solventes. Esto ocasionará que las partículas de solvente se encuentren más separadas, pidiendo que el solvente pase del estado líquido al estado sólido, ya que las bolitas de color amarillo actúan como un obstáculo para las partículas de soluto. Un ejemplo de ello serían las temperaturas del agua del océano Ártico y Antártico, que en invierno llegan a -2 grados centígrados y el agua se encuentra en contacto con la atmósfera. Alcanza una temperatura baja y llega a congelarse, que es la capita de hielo que se forma encima del agua. Sin embargo, el agua líquida que se encuentra debajo de esa capita de hielo no tiene temperaturas tan bajas, pero sí se encuentra 1 o 2 grados bajo cero. La razón por la cual permanece en estado líquido es la concentración de sales disueltas que disminuye la congelación del agua marina, como se los explicaba anteriormente. Otro ejemplo sería la rana Cindy. Este animal puede invernar sobreviviendo a la congelación del 35 a 45% de su cuerpo, pero ellos sirven de proteínas especiales, urea y la glucosa almacenada en el hígado para limitar la cantidad de hielo que se forma en su cuerpo y reducir así la concentración osmótica de la célula. Como se puede observar, la rana se encuentra congelada por la parte de afuera. Pasa lo mismo con la imagen del océano. Se encuentra en estado líquido, la rana está descongelada por dentro. El aumento ebullioscópico, también conocido como ascenso ebullioscópico, es el aumento del punto de ebullición que experimenta un solvente puro al formar una solución con un soluto determinado. El agua con sal hierve a mayor temperatura que el agua sin sal. Este es el más conocido ejemplo de ascenso ebullioscópico. La magnitud de elevación del punto de ebullición se obtiene al calcular la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y la del solvente puro. Es directamente proporcional a la molalidad del soluto, o más precisamente a la actividad del soluto, según la siguiente ecuación. Aumento ebullioscópico es igual a I por kilobytes por actividad. La actividad se expresa en mol kilogramos y se obtiene multiplicando la molalidad por el coeficiente de actividad. Kilobytes, constante de aumento ebullioscópico característica de cada sustancia. I es el factor de Van Gogh, tiene en cuenta la formación de iones en la solución, indica el número de partículas formadas por cada partícula de soluto que pasa a la solución. Presión osmótica. La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Cómo es esto posible? Pues verán, supongamos que tenemos un recipiente con una membrana semipermeable. En el lado derecho es menor la concentración de soluto y en el lado izquierdo es mayor. Con esto el disolvente va a atravesar la membrana por donde hay menos soluto. De esta forma, intentando compensar las concentraciones. A este proceso se le conoce como osmosis. Luego, el disolvente irá a la derecha a la izquierda. De esta forma, el lado izquierdo del compartimiento subirá de altura y esa altura se le conoce como la presión hidrostática. Con esto, la presión osmótica sería la presión que se ejerce sobre una disolución, y con esto evita que entre disolvente por la membrana semipermeable.
Con esto se puede decir que mientras haya mayor soluto la presión osmótica será más, y esto también pasa con la temperatura. El exceso de la presión de vapor es cuando la presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. El primero es la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. El segundo es la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Si un soluto es no volátil, la presión de vapor de su disolución es menor que la del disolvente puro, así que la relación entre la presión de vapor y presión de vapor del disolvente depende de la concentración del soluto en la disolución. Como se muestra en la imagen en el vaso del lado izquierdo, es cuando al líquido se le agrega un soluto no volátil. La presión de vapor va a ser baja, mientras que sus fuerzas intermoleculares serán fuertes. Y el vaso del lado derecho es cuando se le agrega un soluto volátil, entonces la presión va a ser alta y sus fuerzas intermoleculares serán bajas. Este suceso también se puede cuantificar gracias a la ley de Raoult, que sostiene que la presión de un solvente es una solución a determinada temperatura es igual a la presión de vapor del mismo solvente puro multiplicada por la fracción molar de este solvente en la solución a la misma temperatura.